Hola chicos, los saludo con la paz del Señor, les mando un abrazo, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Hoy te traigo un video para que sea de edificación para tu vida, para poder sembrar algunas semillitas, ser como levadura, ¿no es cierto? Como Dios nos manda en su palabra. Quería hablarte, sé que anteriormente te había hablado de cómo acercarte a la cruz, digamos, cómo pasar a ser hijo, ¿no es cierto? Y decía cosas como tienes que acercarte a la cruz de Jesucristo y arrepentirte de tus pecados. Bíblicamente no te lo digo mal, es así, pero quiero enfatizar mejor eso, ¿no es cierto? Para que entiendan mejor. Yo me acuerdo que de chiquitito ya iba a la iglesia, me llevaba mi abuela y siempre me hablaban de pecado, que había una condenación, me hablaban de todo, ¿no es cierto? Y funcionaba como yo les decía que funciona, chicos, como levadura funciona en la vida de las personas. Las palabras de Dios tienen un poder impresionante y como semillas también en algún momento de tu vida eso crece o leuda, ¿no es cierto? Esa semilla crece o la levadura leuda. Y como dice la palabra del Señor, la palabra del Señor es como levadura, ¿no es cierto? Y semillas. Eh, bueno chicos, cuando yo escuchaba eso y no es que tenía un efecto sobre mí del pecado y eso, ¿no es cierto? Por eso yo por ahí me escucho hablarle del pecado y cómo pasar a ser hijo del Señor, cómo llegar a la cruz de Jesucristo, ¿no es cierto? Y no, por ahí no nos sirve para muchas personas. Por eso hoy quiero enfatizar un poco mejor eso, ¿no es cierto? Yo cuando llegué al Señor Jesucristo, lo hice completamente, me humillé, ¿no es cierto? Me bajé todas esas defensas que ponemos, que nos pone el diablo inconscientemente, ¿no es cierto? Como te había dicho, el mundo está dominado por el maligno, le dice su palabra. El mundo, por las películas que vemos, por las redes sociales, el diablo domina todo eso, ¿no es cierto? Por todo eso, el diablo arma barreras en nuestra mente para que no podamos, no podamos creer. El diablo te hace pensar que Jesucristo no hizo esa obra en la cruz. El diablo te forma esa barrera en nuestra mente, ¿no es cierto? Para eso estoy, para a través de Jesucristo se pueda correr los velos de todas las personas que me miran, ¿no es cierto? Cuando llegué al Señor Jesucristo, realmente llegué conociendo al mundo, ¿no es cierto? Cuando yo iba a la iglesia, yo decía, aquí en la iglesia no voy a disfrutar de la vida, decía yo, ese pensamiento diabólico, ¿no es cierto? Y bueno, me fui al mundo, probé todos los vicios que hay por haber y nada funcionaba, ¿no es cierto? Nada llenaba el vacío, solo Dios llena ese vacío que todas las personas tenemos, ¿no es cierto? Él nos creó, solo Él sabe lo que nos hace feliz, ¿no es cierto? Solo su Espíritu Santo, solo Dios hace al hombre feliz. Y bueno chicos, después de humillarme, ¿no es cierto?, al Señor, sentí su abrazo, como le dije en mi testimonio, sentí su amor, es algo increíble, es inexplicable, ¿no es cierto? Como le había dicho al Señor, ven a mí, Señor, si realmente existes, ven. Es como que le puse a prueba, ¿no es cierto? Después de pasar por todos los vicios por haber, realmente Dios ahí me abrazó, sentí su amor. Después obviamente le fallé muchísimas veces y Dios aún así me levantó, me volvió a perdonar. Su misericordia es inmensa, ¿no es cierto? Eso no significa que yo tenga pase libre para volver a pecar, no. Todo el pecado tiene consecuencias, ¿no es cierto? Y bueno, gracias a Dios hoy me mantengo firme, ¿no es cierto? Me mantengo firme en Dios. Gracias a la iglesia, ¿no es cierto? En la iglesia hay personas llenas del amor de Dios, llenas del Espíritu Santo que me ayudan, ¿no es cierto? Yo voy y le hablo a las personas y le comento, ¿no es cierto? Y oran por mí, y para eso estamos en la iglesia, para escucharte, para orar por ti, para ayunar por ti. Por eso siempre te voy a insistir a que vayas a una iglesia, chicos. El acercarse a Dios es a través de la humillación, pero no la humillación que el mundo conoce como quedar mal, eso no, la humillación es reconocer, ¿no es cierto?,
reconocer que estamos viviendo mal delante de Dios. Realmente pasar por la obra de Jesucristo es así, arrepentirte de nuestros pecados es así, de reconocer que estamos viviendo una vida mala delante de Dios, de reconocer que hay un Dios que estamos viviendo la vida mal delante de Dios, ¿no es cierto? De eso se trata, arrepentirnos de esa vida e invitarle al Señor Jesucristo a vivir en nuestra vida, reconocer que Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna, como dice su palabra. A eso vino Jesús. Yo creo que cuando tú te des cuenta de a qué vino Jesucristo, el Hijo de Dios, a qué se volvió hombre, ¿no es cierto?, para pagar nuestros pecados, en esa cruz dice que Él se volvió maldición por nosotros, para que ese pecado que venía de Adán y Eva, de los primeros seres humanos, los primeros hombres, de ese pecado todos salimos, ¿no es cierto? Tanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Nos separaron, ese pecado nos separó de Dios. Y por eso vino Jesucristo, ¿no es cierto?, a reconciliarnos de vuelta con el Padre. Por eso no dejes que te engañen, no hay otra forma más de llegar a Jesucristo que por medio de Jesucristo. No hay una forma de llegar a Dios, otra forma que no sea por Jesucristo. Solo Jesucristo es el único camino a la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo, dice su palabra. Chicos, quiero enfatizar, obviamente, como lo estaba diciendo, cómo volverse hijo, ¿no es cierto?, de Dios, cómo pasar por esa cruz, por esa obra redentora, que al decirlo tan así por mí, obviamente muchos no entienden, es hablar de pecado y esas cosas, no, a muchos no les funciona, obviamente. A mí no me funcionó, como yo les decía, tuve que llegar realmente con un dolor muy grande al Señor para conocerlo. En Daniel 10, capítulo 12 dice, entonces, en la Biblia, Daniel 10, capítulo 12 dice, entonces aquel hombre me dijo, no tengas miedo, Daniel, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Precisamente por causa de tus palabras he venido. Acá habla de Daniel estuvo ayunando, ¿no es cierto? Ayunó. Y bueno, viene el ángel y por ese ayuno, ¿no es cierto?, que Daniel viene del ángel a entregarle palabra de Dios. Y aquí habla de la forma, ¿no es cierto?, en que Dios actúa ante un corazón humillado, ¿no es cierto? Entonces aquel hombre me dijo, no tengas miedo, Daniel, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón. Desde el primer día que uno dispone su corazón a entender, dice, y a humillarte en la presencia de Dios. Precisamente por causa de tu palabra he venido. En el momento que tú humillas tu corazón, que bajas toda esa defensa, como te había dicho, que el diablo mismo hace, que vienen del pecado mismo, ¿no es cierto? Todos nacemos del pecado, ¿no es cierto? Y en un momento, cuando nos despojamos de esas barreras, nos quitamos todos argumentos, digamos, y le decimos, Señor, ven, realmente vas a pasar el mejor momento de tu vida. Es inexplicable, yo lo pasé. En Salmo 138, el versículo 6 dice, tú, Señor, estás en las alturas, pero tú dignas atender a los humildes. En cambio, te mantienes alejado de los orgullosos. Siempre el orgullo separa a Dios. Siempre el orgullo separa a Dios, porque el orgullo se originó en el diablo. Dios creó al querubín protector y no creó al diablo. El diablo se creó solo, se halló maldad en él, dice la palabra. El orgullo, el creerse más de lo que es, ¿no es cierto? El orgullo se creó en el diablo, y todo lo que tenga orgullo, digamos, Dios lo mira de lejos. Dice en Salmo 138, versículo 6, tú, Señor, estás en las alturas, pero te dignas a entender a los humildes. El Señor está en las alturas, pero se digna de atender a los humildes. Siempre, cuando habla de humilde, no habla de humildad económicamente. Por ahí, aquí, siempre, cuando uno habla de humilde, se te viene a la cabeza una persona pobre, por así decirlo, pero no en ningún momento. Cuando la Biblia habla de humilde, habla del corazón humilde. También dice, bienaventurados los humildes de corazón, porque de ellos heredarán la tierra. Habla de lo humilde, de reconocer que en el corazón no somos nada sin Dios, ¿no es cierto?
Eso es ser humilde de corazón. Y el Señor está en las alturas y se digna atender a los de corazón humilde. En cambio, mira de lejos a los orgullosos. Eso está en Salmo 138. También había otro. Bueno, en San Lucas, me encanta este versículo. Es la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Está en San Lucas capítulo 18, versículo 9.